segunda parte vamos a ver el procedimiento gráfico. El movimiento aparente del Sol a lo largo del día y a lo largo del año es un parámetro que afecta radicalmente a la incidencia de la radiación solar. Decimos aparente porque en realidad es la Tierra la que está girando y no el Sol. La Tierra, como ustedes ya sabrán, tiene dos tipos de movimientos. Uno que es alrededor de su propio eje, llamado movimiento rotacional, que es lo que da lugar al día y a la noche. Y el otro alrededor del Sol, llamado movimiento traslacional, siguiendo una trayectoria elíptica, que da lugar a las estaciones del año. Las estaciones se dan por el motivo de que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano de su trayectoria, sino que es un ángulo variable que depende del momento del año en que nos encontremos. Esto da lugar a 4 momentos en el año: los solsticios de verano y de invierno, que ocurren el solsticio de verano cuando el Sol está en su máxima altura en nuestro hemisferio alrededor del 21 de diciembre y en el hemisferio norte el 21 de junio. Y el solsticio de invierno es cuando el Sol adquiere su mínima altura con respecto al horizonte. Esto es el día más corto del año y la noche más larga. En nuestro hemisferio es el 21 de junio y en el hemisferio norte el 21 de diciembre. Los equinoccios, que se dan en primavera y en otoño, es cuando el día y la noche tienen la misma duración. A partir del equinoccio de otoño, los días empiezan a hacerse más cortos y a partir del equinoccio de primavera, los días empiezan a hacerse más altos. Entonces, este movimiento de la Tierra alrededor del Sol genera trayectorias diversas que podemos medir para entender cuál es la dirección y el ángulo en la cual vamos a tener la incidencia solar en cada lugar que estemos estudiando. Como decíamos en verano, la trayectoria del Sol produce ángulos casi perpendiculares a la Tierra, lo que produce sombras más cortas, pero también días más largos, es decir, mayor cantidad de horas donde hay incidencia solar. En invierno los días son más cortos, la curva de la trayectoria del Sol es menor, hay menos horas de Sol, pero como el ángulo de la inclinación es menor, las sombras son más largas, tiende a ser más horizontal. Las cartas solares constituyen la representación gráfica de las trayectorias del Sol en un punto de la superficie terrestre en función de su latitud. Esto quiere decir que para cada latitud del hemisferio norte y del hemisferio sur va a haber una carta solar específica. Su construcción se basa en una proyección cilíndrica, como si hiciéramos una planta, de las trayectorias del Sol sobre la bóveda celeste, en una superficie plana. Es decir, que vamos a tener, por un lado, el círculo que representa las 4 orientaciones, el norte, el sur, el este y el oeste, indicando ángulos. Y por otro lado, las curvas que van representando en forma plana los movimientos del Sol de acuerdo a cada día del año. Estas cartas representan la posición del Sol en algunos días significativos, como por ejemplo los solsticios y los equinoccios. Van indicando las horas desde el que el Sol se asoma por el este hasta que se oculta por el oeste, y se pueden leer sus dos coordenadas, es decir, el ángulo solar o la altura solar, que es el ángulo que forma la visual al Sol con el horizonte medido sobre el plano vertical, y el azimut, que es el ángulo que forma la vertical que pasa por el Sol con el plano meridiano que se mide sobre el horizonte, siendo creciente hacia el este o el oeste, siempre partiendo del norte. Esta carta que estamos viendo es la carta de latitud 0, es decir, la carta que pasa por el ecuador. Podemos ver que esta es la única carta que es absolutamente simétrica. En el equinoccio, el Sol pasa absolutamente perpendicular sobre la superficie de la Tierra, y tanto en invierno como el verano, las trayectorias del Sol son análogas y simétricas, con la diferencia de que en una temporada el Sol está orientado desde el norte y en otra temporada desde el sur. Si viéramos cartas solares de distintas latitudes, podríamos ver que para la misma latitud, en norte y en sur, son simétricas entre sí, es decir, que la performance del Sol va a ser similar, con la diferencia de que en el hemisferio sur la mejor orientación es al norte, porque el Sol viene orientado desde el norte, y en el hemisferio norte el Sol viene orientado desde el sur.
A medida que nos alejamos del ecuador, las cartas empiezan a producir mayor diferencias entre el solsticio de invierno y el de verano, produciendo en invierno días cada vez más cortos y en verano días cada vez más largos, y además produciendo ángulos de incidencia del Sol cada vez menores, es decir, que el Sol se posiciona cada vez más horizontal con respecto a la Tierra. En el centro tenemos una latitud 0 en el ecuador, y a izquierda y a derecha latitudes más extremas, donde vemos que la primera curva, que corresponde al solsticio de verano, produce días muy largos y en el invierno días muy cortos. Para poder realizar la proyección de sombras de un objeto, necesitamos conocer el ángulo de los rayos solares en la posición geográfica y el momento del día y el año que queremos estudiar. La incidencia de los rayos se descomponen en dos direcciones. El azimut, que podríamos entender como la dirección horizontal, es decir, a qué ángulo viene el Sol con respecto al norte, es la distancia angular que se mide sobre el plano horizontal a partir del meridiano del sitio, es decir, este eje norte-sur. Los diagramas consideran al norte como el 0, el este como el 90 grados, el sur 180 y el oeste 270. Y la altitud o altura solar es la dirección vertical. Es el ángulo que forma la visual dirigida al Sol con el plano del horizonte. Se mide en 0 el horizonte y 90 grados si el Sol viniera absolutamente perpendicular. El amanecer es la mínima inclinación y el máximo es el mediodía. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el diagrama correspondiente a la latitud que queremos estudiar. En este caso seleccionamos el diagrama correspondiente a Buenos Aires, que es una latitud de 35 grados sur. La curva que está más abajo es la curva que corresponde al solsticio de verano, la curva central a los equinoccios y la curva superior al solsticio de invierno. Vemos que en verano el Sol sale alrededor de las 5 de la mañana y se pone un poco después de las 7 de la tarde. En cambio en invierno recién tenemos rayos del Sol alrededor de las 7 y media, 8 de la mañana, y el Sol empieza a ponerse a partir de las 16 horas. Los días se acortan muchísimo. Como las curvas además se van alejando del centro, producen cada vez ángulos de menor inclinación, es decir, más horizontales, es decir, sombras más largas y más profundas. En el segundo paso vamos a elegir la fecha que queremos analizar, en este caso el 15 de abril. Esa está marcada con una línea roja que representa la trayectoria del Sol en ese día, en esta latitud. Vamos a ver que el Sol amanece alrededor de las 6 y media de la mañana y se pone alrededor de las 5 y media de la tarde. El tercer paso va a ser elegir la hora que queremos analizar a lo largo del arco, que corresponde a la fecha según las curvas horarias. En este caso vamos a elegir las 10 de la mañana. Vamos a tomar de esas curvas perpendiculares a las trayectorias del Sol, la que corresponde al arco que forma las 10 de la mañana, y vamos a encontrar un punto, una coordenada que conecta la trayectoria del Sol el 15 de abril con su desplazamiento a las 10 de la mañana, y eso nos va a dar un punto. Vamos a trazar una recta desde el centro del diagrama, pasando por ese punto, llevándola hasta la circunferencia mayor. En este caso el diagrama nos funciona como una brújula, es decir, orientando el norte hacia arriba, el ángulo 0, vamos a medir con respecto al norte cuál es la dirección del ángulo azimut en la que la incidencia solar va a llegar el 15 de abril a las 10 de la mañana. En este caso nos va a dar un ángulo de 40 grados, medido siempre con respecto al norte. Para cada día y cada horario hay un solo ángulo posible de trazar. Sobre esa recta vamos a encontrar cuál es la circunferencia que corresponde al ángulo vertical, es decir, a la altura solar. La altura solar se mide a partir de las circunferencias concéntricas que parten del centro del diagrama. El centro sería un ángulo de 90 grados, es decir, un Sol absolutamente perpendicular a la Tierra, y el último círculo corresponde a los 0 grados, es decir, un Sol completamente horizontal a la Tierra. El punto que nosotros habíamos elegido no pasa por ninguna de las circunferencias que están trazadas específicamente en el diagrama, que son las de números redondos, 90, 80, 70,
sino que pasa en un intermedio entre la de 40 grados y la de 30 grados. Haciendo una interpolación entre ambos números, vamos a llegar que en este caso está una altura solar correspondiente a 38 grados, es decir, que con respecto al horizonte, el Sol viene inclinado a 38 grados hacia arriba y a 40 grados horizontalmente con respecto al norte. Con estos datos podemos proyectar los rayos del Sol sobre el objeto que queremos estudiar y determinar su incidencia solar. Tenemos entonces un azimut de 40 grados con respecto al norte y una altitud de 60 grados con respecto al horizonte. Lo primero que vamos a hacer es posicionar el objeto que queremos estudiar, en este caso una casa, sobre el ángulo, sobre el diagrama, respetando su orientación. En este caso la casa tiene una orientación de un frente con dos ventanas hacia el noreste. Vamos a posicionar copiando la misma dirección que tiene con respecto al norte y vamos a proyectar una vista en verdadera magnitud de la altitud. Para eso lo primero que vamos a hacer es trazar separado del diagrama a una distancia arbitraria, cualquier distancia, una línea paralela a la recta que habíamos sacado para trazar el azimut. Esa línea va a representar una línea de tierra paralela al azimut, en este caso de 40 grados con respecto al norte. A partir de esa línea vamos a trazar nuestro ángulo de 38 grados que correspondía a la altura solar, que va a representar la dirección de la incidencia solar en vista en la dirección del azimut. Ese triángulo que trazamos a partir de la dirección del azimut y la altura solar da una altura determinada. De acuerdo al tamaño que tiene el diagrama, esa altura va a ser variable, pero la proporción del triángulo va a ser siempre la misma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir esa altura, de la altura solar, en esta vista de verdadera magnitud que proyectamos. Es un procedimiento gráfico que no tiene relevancia su escala ni sus unidades de medida, sino su proporción. Con este dato de la altura solar, lo que vamos a hacer es proyectar dos vistas escorzadas que van a ser paralelas a las direcciones del caso, porque lo que nosotros queremos saber es cómo va a incidir el Sol, no en cualquier dirección, sino en los ángulos que tiene el caso con respecto al norte. En este caso nosotros sabemos que la altura solar de 38 grados corresponde a una dirección de azimut de 40, pero nuestra casa no se encuentra ni paralela al norte ni paralela a esos 40 grados de azimut, sino que tiene otras direcciones. Nosotros queremos saber cuál es la dirección que tiene el Sol perpendicular a cada una de las caras por las que va a ingresar. Para eso lo que vamos a hacer es trazar dos vistas escorzadas de esta misma altitud para las dos direcciones dominantes de la casa. Vamos a trazar entonces dos líneas paralelas que van a tener la misma medida que la que habíamos trazado para el azimut, pero en la dirección paralela a la casa, es decir, que van a ser dos proyecciones. Al estar proyectadas en escorzo, su medida va a corresponder a la perpendicular con respecto al ángulo que habíamos trazado de azimut de 40 grados. A continuación vamos a proyectar estas vistas escorzadas usando la altura solar relevada en el paso B, que era 4,2 en este caso. Las líneas de construcción serán en cada caso perpendiculares a la dirección de la línea tierra. Entonces, para la línea de proyección, en este caso trazada en verde, que corresponde a la orientación noreste de la casa, en su proyección con respecto al ángulo de azimut, trazamos los 4,2 y también para la segunda línea de tierra que corresponde a la orientación noroeste de la casa, una línea de tierra mucho más corta porque la proyección de ese azimut es en una forma más perpendicular, también trazamos los 4,2. Eso nos va a dar dos triángulos distintos que van a ser la transformación de la altura solar de 38 grados para las direcciones específicas de la casa. En este caso quedan determinados gráficamente los dos ángulos que vamos a poder emplear para las proyecciones paralelas del caso, es decir, para secciones y vistas. Vamos a darnos cuenta que en este caso, para la dirección noroeste y noreste de la casa,
la variación con respecto a la altitud original del diagrama es mucha. En este caso, para la dirección noreste, es decir, los ángulos de sol que entran por estas dos ventanas que están marcadas en verde, van a tener una altitud de 40 grados. En cambio, los ángulos de la incidencia solar que entra por las ventanas que dan al noroeste van a tener una altitud de 66, es decir, que la variación con respecto al original es bastante y por eso necesitamos hacer este procedimiento gráfico. Vamos a descomponer el ángulo original del azimut en todas las direcciones que necesitemos de acuerdo a cuáles son las caras de la casa que tienen incidencia solar ese día y ese horario. Con estos datos vamos a proyectar en principio las sombras que arroja el volumen de la casa sobre la superficie terrestre, es decir, si hay una galería o inclusive el volumen de la casa. Para esto vamos a necesitar las vistas exteriores del caso y su planta. Vamos a proyectar entonces, utilizando en forma concertada la planta con las vistas exteriores, y para cada dirección vamos a usar la altitud que habíamos sacado, es decir, para la dirección, en este caso, los rayos de sol que entran por el noreste, la altitud de 40 grados, y para los que entran por el noroeste, la altitud de 66. El azimut, como es la dirección horizontal, es el mismo para todos. Vamos a usar el ángulo de azimut en la planta, el que está marcado en azul, de 40 grados, y vamos a proyectar una recta paralela al azimut por cada vértice relevante de la planta de techos. Y después vamos a proyectar la altitud correspondiente, en este caso en la vista que corresponde a la proyección de la cara sureste. Vamos a proyectar también con una recta paralela a su altitud de 40 grados, una línea que se intersecta por cada punto relevante de la vista. Cuando esas líneas llegan a la línea de tierra, las vamos a proyectar hacia la planta, y cuando se intersectan con la línea que proyectaba las líneas de azimut, vamos a encontrar el punto de la profundidad de la sombra, es decir, para el vértice A vamos a encontrar este A' que corresponde a la intersección entre el azimut y la proyección de la altitud. Vamos a notar que siempre las líneas de azimut son paralelas entre sí y las líneas de proyección, es decir, por ejemplo, el segmento que conecta A con B es paralelo al que conecta A' con B'. Las sombras se proyectan en forma paralela a los objetos porque consideramos que los rayos del sol están tan distantes que son siempre paralelos entre sí. Conectando todos estos puntos vamos a obtener las sombras arrojadas del volumen en esta fecha y horario determinados. También podemos encontrar la proyección de sombras arrojadas sobre la vista. En este caso, esa casa tenía un pequeño alero que va a proyectar sombras sobre la cara que conecta en el segmento E con F. Vamos a repetir el procedimiento utilizando en este caso el ángulo de altitud de la cara correspondiente. En este caso, una vez que el azimut se intersecta con el plano del paramento, se proyecta una línea auxiliar perpendicular al mismo que se concerta con la información trazada en vista. En este caso, el ángulo de 66 grados correspondiente a la vista empleada. Al concertar vamos a verificar que se correspondan esos vértices. Vamos a proyectar la sombra que arroja el alero y también la sombra que proyectan los dinteles de las ventanas sobre esas carpinterías. Vamos a corroborar el resultado, que sea idéntico si se proyecta la información a partir de los mismos vértices en la otra vista, es decir, si trazamos el ángulo de altitud pasando por el segmento, por el vértice EF, en el punto en el cual intersecta con el paramento que queremos medir, podemos concertar esa información entre la vista transversal y la vista perpendicular y ver que se corresponda con lo que habíamos hecho antes. Este es un paso que no es necesario, pero es importante para chequear. Así vamos a proyectar las sombras arrojadas tanto en planta como en la vista y la vamos a marcar sobre ese paramento. En este caso, la sombra arrojada por los dinteles en vanos es mayor que la arrojada por el muro.
es casi imperceptible en este ejemplo, se puede ver con mayor detenimiento en el apunte. El segundo procedimiento que vamos a hacer es proyectar la incidencia solar en el interior de los espacios. Para este procedimiento en particular vamos a necesitar 3 secciones del caso, es decir, las que están marcadas en la planta, una que pasa por cada una de las ventanas o de los vanos por donde ingresa el sol. Como nosotros teníamos un ángulo de azimut de 40 grados, ese ángulo incidía sobre esas dos caras, entonces son las que vamos a estudiar. No vamos a hacer secciones por caras donde no incida el sol. En este caso vamos a usar los datos que ya teníamos, un azimut de 40 grados con respecto al norte. El norte siempre está en su posición con respecto a la casa. La altitud para la cara B de 40 grados y para la cara A de 66. Vamos a proyectar el azimut por cada vértice externo o interno de los vanos en planta, es decir, siempre usando una línea paralela, en este caso la azul al azimut, vamos a pasar una línea paralela a los 40 grados por cada punto por donde pueda entrar el sol, donde empieza y donde termina cada una de las ventanas. Vamos a ver que las ventanas que están en la dirección, que están dibujadas con verde, el ingreso del sol es mayor que la que está orientada al noroeste, donde el ingreso del sol es mucho más tangencial. Vamos a proyectar también la altitud correspondiente, en este caso en la cara B de 40 grados, por cada vértice donde empieza y donde termina la ventana, es decir, desde el antepecho hasta el dintel. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que antes, vamos a llevarlo hasta la línea de tierra, lo vamos a bajar en forma perpendicular a la línea de tierra hasta que se cruce con las líneas del azimut en planta, y cuando juntamos toda esa información vamos a encontrar la proyección, en este caso, de la luz que ingresa. Imaginamos que todo el espacio está en sombra, lo que queremos definir geométricamente es la mancha de luz que produce el sol al atravesar las ventanas. Parte de esa luz llega a los límites de las paredes y cuando choca con las paredes, como la luz no es un plano sino que es un volumen, también incide sobre esas paredes. Para poder obtener esos momentos donde la luz trepa sobre las paredes, imaginamos a la luz como un volumen que está cortada por un plano, que en este caso es el paramento vertical, y hacemos el mismo procedimiento. Llevamos en forma paralela desde el punto donde choca en planta con la pared, y usando el ángulo determinado vamos a trazar esos pequeños triángulos de luz que están proyectados sobre los paramentos verticales. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de trabajos de estudiantes de años anteriores donde se realizó este mismo procedimiento, proyectando sobre una casa la incidencia de luz en distintos días y horarios, usando el ángulo solar, marcando la curva correspondiente, descomponiendo el ángulo de la altura solar en las direcciones que se correspondían a la casa. En este caso es una casa que está en el hemisferio norte, en una latitud muy cercana al polo, entonces la incidencia solar venía desde el sur, proyectando sombras bastante profundas, y su comparación con otra fecha, viendo cómo varía el sol y la incidencia tanto de la sombra arrojada sobre el suelo y sobre los paramentos exteriores, como la incidencia de la luz adentro de la casa. Este es otro caso que está dibujado de una forma diferente, está considerando en oscuro todo el interior de la casa como si estuviera en sombra, y las manchas del sol quedan como un blanco en ese suelo. Comparando con otro horario donde las sombras venían en una orientación mucho más horizontal, un ángulo menor, las sombras son más profundas y se proyectan casi completamente sobre el suelo y las paredes. Viendo estos ejemplos, pueden acceder ahora a leer la consigna para el trabajo práctico de proyección de sombras. Van a tener material de referencia, los apuntes que vimos antes, colecciones de dibujos de arquitectos que trabajan con el problema de la proyección de sombras,
trabajos de años anteriores y una ampliación de la bibliografía que repasamos hoy en la clase teórica. Muchas gracias y seguimos en la próxima.